Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi casa, a mi cocina, a la cocina de mi ababa. El día de hoy vamos a tener una receta como todas las recetas que tenemos, que son fáciles, prácticas y deliciosas sobre todo. Y vamos a hacerlo rapidito para que todas nuestras recetas puedan hacerlas en casa y que no tarden mucho tiempo en estar cocinando. La receta de hoy es un pescado con mango y arroz jazmín en leche de coco. Queda buenísimo, buenísimo, y la combinación de todos esos sabores, como siempre les digo, hace una explosión de sabores exóticos en su boca cuando lo están comiendo. Aquí vamos a empezar con los ingredientes en este momento. Va a ser pescado blanco, cualquier pescado que a ustedes les guste y cualquiera de su preferencia. Puede ser el dorado o maji-maji, así se le llama de los dos. Puede ser el pargo, el huachinango, el orange roughy, cualquier pescado que a ustedes les guste se puede usar en esta receta. Vamos también a usar mantequilla, aceite de olivo, cebollita blanca bien picadita, mango claro, ralladura de limón amarillo, hojuelas de chile, perejil, jengibre, ajo y cebollita de rabo. Vamos a usar también leche de coco y azúcar, sal y pimienta. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es empezar con nuestro arroz para que así, mientras hacemos lo demás, se vaya cocinando. Tengo el arroz jazmín, que es el que lleva esta receta. Lo ponemos en la sartén sin grasa, sin nada. Va a ser nada más hervido. Y aquí tengo en un lado el consomé de pollo, el caldo de pollo que ya está hecho, lo tenía calentando. Mire, pueden ver el humito. Ya está condimentado, ya está listo. Entonces al arroz no le vamos a poner nada más que nuestro consomé de pollo. ¿Saben cuál es la diferencia entre el consomé y el caldo? Y el fondo. Ahorita lo vemos. Entonces, aquí sí vamos a medir. Vamos a medir las tazas de arroz con las tazas de caldo. Puse una taza de arroz jazmín. Entonces vamos a usar 2 tazas de caldo de pollo. Ay, huele tan rico. Es que todas las hierbitas que se le ponen y todo el ajo huele delicioso. Entonces vamos a moverle un poquitito y pasamos el arroz al lado acá para que no nos estorbe. Ok. Entonces, listo. Lo dejamos a que hierva un poquito, reducimos el fuego cuando ya esté hirviendo y le tapamos. Vamos a dejarlo un momentito así. Luego vamos a seguir con nuestra salsa de mango. No es salsa, es un mango caramelizado que queda maravilloso con lo que estamos, con el mango. Entonces vamos a usar mantequilla. Nunca es demasiada mantequilla cuando cocinamos. Julia Child siempre decía, "There's never too much butter when we're cooking." Por eso nunca es demasiada mantequilla cuando estamos cocinando. Entonces, tenemos aquí la mantequilla derritiéndose. Recuerden, hay que ponerle un chorrito de aceite para que no se nos haga muy oscura, que no se nos queme. Entonces, aquí vamos a usar una poca de azúcar en nuestra mantequilla. Ahorita ya empezó a hervir en hervor grande, entonces bajamos la llama aquí y lo tapamos. ¿Ok? Entonces ya está la mantequilla derritiéndose. Vamos a poner una poca de azúcar. La razón por la que uso azúcar es que quiero que el mango se caramelice y que quede así delicioso, espesito, con un sabor increíble. Entonces ya se está derritiendo aquí esto. Le vamos a poner una poquita más de mantequilla.
Y empieza la caramelizada deliciosa. Ya cuando tenemos la mantequilla así, ponemos nuestro mango. El mango que estoy usando es mango Ataulfo. Este es nuestro mango Ataulfo. Este es el favorito de Luca y de Mateo. Les fascina este mango. Hay varias formas en que pueden cortar el mango. Una de ellas está bien fácil. Vamos a ver si nos sale, no siempre sale, ¿eh? Vamos a cortar como si cortáramos el aguacate. Le damos una línea al medio de aquí. Miren, se jala y sale el hueso y tenemos nuestro mango aquí y se come con una cucharita. Bien rico, entonces ya se come lo que le queda al hueso y sacamos la pulpa de la que falta con una cucharita y queda delicioso. Esa es una de las formas. Otra de las formas que se puede usar es partiéndolo a la mitad. Se parte a la mitad, se le hacen unas líneas como tipo rebanadas, también al otro lado, y se voltea nuestra cáscara. Entonces ya se saca el mango mordiéndolo delicioso. Le vamos a poner uno de los saborcitos que tenemos para nuestro pescado, que es ajo picadito, que ya lo tenemos aquí picadito, para que le dé un sabor bien rico a nuestro mango. Jengibre picadito, chiquitito también está muy bueno, le da muy rico sabor el jengibre. Un poquito de el verde de cebollita de rabo, una poquita de ralladura de limón para el sabor ese cítrico delicioso. Rallé este limón y tengo la ralladura, entonces guardé el limón para ponerle también un chorrito a nuestra salsa. No hay que desperdiciar nada, siempre hay que usar todo lo que tenemos. Entonces le vamos a poner solamente un poquito de jugo de limón y así neutralizamos tanto dulzor y todo lo demás. Ahorita lo vamos a probar a ver cómo va, qué le falta, qué se le tiene que poner. Miren, pueden ver aquí, está ya caramelizando la salsa un poquito y se está viendo con un color muy lindo. Ya cuando se está cocinando así, le vamos a poner un poquito de perejil ya picadito. Lo ponemos aquí y esto se le va a dar un sabor buenísimo. Aparte, se va a ver muy lindo el contraste del verde con lo amarillo brillante del mango. Vamos a dejarlo que se cocine aquí un ratito más para que se caramelice nuestro mango. Y lo que vamos a hacer ahora es cocinar nuestro pescado. Vean qué rápido, qué fácil se hace esto. Aquí el arroz ya se está absorbiendo todo el líquido. Vamos a ver cómo va. Se ve súper bien. No creo que sea necesario ponerle más líquido. Si es necesario, se lo añadimos. Entonces vamos ahora a cocinar nuestro pescado. Para el pescado se tiene que hacer una marinada. Y ya lo puse yo a marinar para que estuviera listo, para no tener que tardarnos tanto tiempo. Para la marinada es todos los ingredientes que tenía aquí, eso es lo que viene. Es aceite de olivo, ralladura de limón, jengibre picadito, ajo picadito, cebolla de rabo con todo y el rabito y la cebollita. Y también le vamos a poner la ralladura de limón. Cebollita blanca va también aquí. Y se revuelve todo muy bien, se le pone sal, se le pone pimienta, una pizquita, se revuelve muy bien y se pone nuestro pescado. Como ya les había dicho, pueden usar el pescado blanco que a ustedes les gusten. Yo aquí tengo ya mis trozos de pescado delicioso, entonces lo vamos a poner en la sartén. Como esta marinada es con aceite de oliva, ya no se le va a poner nada a la sartén, sino que se va a usar el aceite que el pescado ya tiene de la marinada. Entonces ponemos nuestro pescado. Miren qué bonito suena. Yo hice cortes gruesos
me encanta hacer esos cortes. Pero pueden hacer filetes más delgaditos. Todo es como a ustedes les gusten. Recuerden lo que les dije. Es como a ustedes les gusten. Es su comida, lo que a ustedes les gusta hacer. Los que a ustedes les gusta comer, más bien. Y hacerlo como a ustedes les gusta. Entonces vamos a dejar un ratitito este pescado aquí a que se vaya cocinando. La forma como sabemos que el pescado se está cocinando es que empiezan a ver una línea blanca, ahorita se las enseño, al borde del pescado. Se empieza a hacer su línea blanca, entonces ahí es cuando se está cocinando. Lo dejamos un ratito a que esa línea suba más alto y luego lo volteamos. Está soltando su jugo y los aceites. Si pueden ver, no le pusimos nada de grasa a la sartén y miren cómo está soltando. Es el mismo jugo del pescado y el aceite que ya tenía en la marinada, con la marinada. Le bajamos un poquito la lumbre, miren qué lindo se ve. Entonces miren, aquí ya está la línea blanca más arriba, casi a la mitad. Y aquí es donde le damos vuelta. Queda un tostadito doradito muy bueno. Le damos vuelta a nuestro pescado. Si se pueden acercar aquí para ver cómo se ve ya doradito y rico. Está casi listo. El pescado también no hay que sobrecocinarlo. Miren qué bien se ve. Ya va casi listo. No hay que sobrecocinarlo porque si no se nos hace muy seco y empieza a desbaratarse. Entonces que quede suave. La leche de coco que sea de lata, no de las que vienen en cartón y en frasco como la leche que se toma. Este es para cocinar, se usa para postres, pasteles, para cocina asiática, para cocina hindú, para hacer los curries, las sopas. Queda buenísima. La comida de Indonesia es buenísimo. Entonces, ahorita que está el arroz cocinándose, que ya está todo el jugo, el caldo reducido, en este momento le ponemos la leche de coco encima de nuestro arroz. Le damos una envueltita así y lo vamos a dejar a que se evapore, que se reduzca el líquido de la leche, pero sin tapar. Ya no lo vamos a tapar, lo vamos a dejar así. Vamos a ponerle una poquita de la marinada encima a este pescado que ya casi está. Huele tan rico. Ya deberían de inventar los videos con olor, ¿verdad? Que salgan así los aromas, porque híjole, está buenísimo. Miren, aquí ya está nuestro mango, ya se caramelizó, quedó ya muy bien. Entonces ya es tiempo, ya terminamos. Ahora nada más esperar a que se reduzca la leche de coco en nuestro arroz. Ya nuestro arroz está cocinado completamente, se redujo todo el líquido de la leche de coco que lo hicimos. Se hizo en aproximadamente, después de que le ponen la leche de coco, cuando ya está cocinado su arroz y le ponen la leche de coco, se tarda aproximadamente unos 7 minutos, 6 minutos a que se absorba así. Muchas veces la gente cree que al arroz se le debe de dejar reposando y no se debe de mover. Sí se puede mover mientras se está cocinando o cuando ya esté cocinado. Que tiene la leche, que es un poco más espeso, lo estoy moviendo y no le pasa absolutamente nada. Entonces ahorita que ya vieron qué rápido y qué fácil está todo. Tenemos nuestro pescado ya cocinado después de marinarse. Tenemos nuestro mango aquí caramelizado. Miren qué lindo color agarró, así medio tostadito, muy, muy caramelizado, delicioso, con sus verduritas para que resalte el color. Y tenemos nuestro arroz. Entonces vamos a servir los tres juntos en un mismo plato.
Pues ya está aquí servido nuestro pescado, miren qué lindo. Usé florecitas y hojitas de mi jardín así para adornar este platillo. No es nada complicado. Le ponen un poquito de arroz por un lado, otro por el otro, su pescadito, la salsa encima y nada más algunos adornitos con las hojitas y florecitas que tengan de su jardín y queda muy lindo. Y lo más rico de todo es cuando probamos. Vamos a probar nuestro pescadito con la salsa, a ver qué tal nos queda. Ok. Está de verdad delicioso. No olvídense siempre tener su copita de vino a un lado y probar un traguito y otro entre una cosa y otra de lo que estamos haciendo. Salud. También está buenísimo y da muy bien con nuestro pescado. El vino que tengo ahorita es un Sauvignon Blanc. Para si quieren combinarlo, queda muy bueno este vino con el pescado y con el dulzor del mango. No se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube, La Cocina de Mia Baba, y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando ustedes ya salga el video nuevo. Y también mis redes sociales, Instagram, Facebook, también ahí métanse un ratito, La Cocina de Mia Baba, para que vean todo lo nuevo que estamos teniendo. Mil gracias de nuevo a todos. Y para mis niños, Luca, Lucía, Mateo y Emilia, un beso totototote para ustedes. Los amo, mis niños.